Buenos días, profesor. El día de hoy voy a presentar nuestro trabajo final, que es un amplificador multietapa de emisor común y de colector común. Para este trabajo nos piden unas indicaciones, que nuestra ganancia de voltaje sea entre 5 a 10. Recordemos que para hallar nuestra ganancia de voltaje tenemos que hallar voltaje de salida entre voltaje de entrada. También nos pide como indicaciones tener condensadores de acoplamiento polarizados de 1 microfaradio a 10 microfaradios. Para esto nosotros vamos a utilizar condensadores de acoplamiento de 1 microfaradio porque mejora el acoplamiento para señales más rápidas o en frecuencias no tan complejas, siendo lo ideal para nuestro proyecto. Que la alimentación sea de 9 voltios a 12 voltios, que la señal de entrada sinusoidal esté entre 200 milivoltios pico a 1 kHz, nuestra resistencia de carga sea de 22 kiloohms, que tenga una mínima distorsión de la señal de salida y bueno, esto es para el informe. Para hallar las resistencias tenemos que tenemos dos etapas, la etapa de emisor común y la etapa de colector común. Observamos que en la etapa de emisor común hay dos resistencias en emisor. La segunda resistencia en emisor va a estar conectada al capacitor. Esto se debe para aumentar el voltaje en AC. Y la otra resistencia va a servir para conservar la estabilización en DC. Para continuar con los cálculos, recordemos que estos cálculos son por criterio. Nosotros vamos a colocar una resistencia de colector y un BCE de 1 mA y de 5 porque nosotros vamos a desear la máxima excursión posible. Y según la ecuación por criterio, el voltaje en emisor es el 10% del voltaje de suministro, siendo nuestro voltaje de suministro 10. Por esa razón, el B sub E es de 1. Para igualar el voltaje en la base, tenemos que el voltaje en emisor más 0.7 es igual a 1.7. ¿Por qué sale 0.7? Porque esta es una teoría del transistor BJT2N222. Porque este transistor nos indica que el voltaje en la base y el emisor es aproximadamente 0.7. Es decir, es el rango ideal que se puede obtener. Para la resistencia de colector tenemos que VCC menos el voltaje CE restando el voltaje en emisor sobre la corriente de colector, obteniendo un valor de 4 kiloohms. Para la resistencia 2 tenemos que es el 10% de el beta por la resistencia en emisor. Recordemos que el beta es un beta ideal porque nuestro transistor BJT sus rangos son de 100 a 300, entonces el rango ideal es 200, teniendo una resistencia 2 de 20 kiloohms. Para hallar la resistencia 1 vamos a aplicar un divisor de voltaje, en el cual vamos a hacer que el VCC por el R2 sobre R1 más R2, todo esto es igual al voltaje de la base. Sacando los cálculos tenemos que la resistencia es de 97.65 kiloohms. Pasamos ahora al colector común. Para hallar el colector común vamos a utilizar
las mismas ecuaciones según el criterio. Pero por esta diferencia vamos a tener que nuestra corriente colectora es de 1.5, porque tiene que ser mayor, un poco mayor al del emisor común. Y nuestro voltaje en emisor, por tener la máxima excursión, vamos a tener que es de 5. Para hallar la resistencia en emisor, vamos a tener que BE sobre IC. Esta fórmula es según el criterio que el libro nos entrega. Es decir, 5 voltios entre 1.5 que nos da 3.3K. El voltaje de la base es 5 voltios más 0.7 es igual a 5.7. Ya expliqué anteriormente por qué es 0.7. Después, para hallar la resistencia 4, tenemos que hacer el 10% del beta por la resistencia en emisor. Sacando que la resistencia 4 es 66 kiloohms. Para hallar la resistencia 3, vamos a hacer también divisor de voltaje, como en el emisor común, sacando que nuestra resistencia 3 es 49.79K. Recordemos, y es importante mencionar, que no todas las resistencias son comerciales. Las resistencias de que no llegan a ser comerciales son aquellas en el cual se le va a acercar a un valor cercano al valor comercial. Es decir, por ejemplo, en la resistencia en emisor tenemos que es de 1 kiloohms. Entonces, esa resistencia de 1 kiloohms lo vamos a dividir en 2. Y, teóricamente tendría que ser 0.5 kiloohms, pero esa resistencia no existe. La resistencia comercial que existe es 510 ohms, lo cual va a variar un poco su valor, pero no tanto porque es el más aproximado que tiene. Y así con las otras resistencias que no son comerciales. Para nuestro modelo en corriente alterna, nosotros suponemos que el voltaje de entrada es 1. Recordemos que todo este modelo en corriente alterna es cuando se juntan las dos etapas, es decir, la etapa de emisor común y la etapa de colector común, en el cual observamos de que sí cumple lo pedido en el objetivo del proyecto, que es que nuestra ganancia sea entre 5 y 10, saliendo que voltaje de salida sobre voltaje de entrada. En todo caso es 6.41 sobre 1, que viene a ser que nuestra ganancia debería ser aproximadamente 6.41, cumpliendo con el objetivo, como ya mencionado anteriormente. Para nuestra simulación en Proteus, observamos que tenemos el canal A, el canal B y el canal C que estamos utilizando. El canal A es la entrada, que es de color amarillo, que estaría conectado al costado del capacitor. El canal B, que es de color azul, que estaría conectado al capacitor 2, que es finalizando el emisor común. Y el canal C, que es la salida, que está conectado al costado del capacitor 4 y la resistencia de carga. Como observamos, en ningún momento hay distorsión de la señal senoidal, logrando cumplir con el objetivo que se nos había planteado en las indicaciones.
A continuación se mostrará un video de la aplicación en físico del generador, osciloscopio y implementación en físico. Buenos días, profesor. El día de hoy voy a presentar el trabajo final de dispositivos de un amplificador multietapa que consiste en un amplificador emisor común y un amplificador de colector común. Esta implementación es la misma que tenemos en el Proteus, en el cual al momento de simularlo con el osciloscopio tenemos que en el puerto A se conecta a la entrada y el puerto B se conecta a la salida, teniendo estas ondas senoidales, lo cual que la entrada es la de color amarilla y la salida es de color azul. Y ahora al momento de implementarlo usamos el generador en 400 milivoltios voltaje pico pico, que es igual a lo que nos piden, que es 200 milivoltios voltaje pico, y con una frecuencia de 1 kHz. Como mencionaba, al momento de implementarlo en la entrada en la entrada 1 y la entrada 2, la entrada 1 la conectamos a la entrada, que es en la resistencia de entrada, y el puerto 2 la conectamos a la salida, que va conectado a la resistencia de carga de 22 kiloohms. Al momento de colocarlo en el osciloscopio nos aparece estas dos zonas senoidales sin distorsión, por lo que la entrada es de color amarillo y la salida es de color azul, teniendo una amplitud la entrada de 400 milivoltios aproximadamente y la salida de 2.4 voltios, por lo que va a cumplir con lo que nos pide en el informe, que es que nuestra ganancia sea de aproximadamente de 5 hasta 10, logrando dividir el voltaje de salida con el voltaje de entrada, que viene a ser 2.4 sobre 0.4 aproximadamente, lo cual nos saldría a 6, logrando el objetivo del trabajo. Muchas gracias.